El año pasado, Pinewood Industries presentó un nuevo juguete. Costó $9.800 desarrollar el juguete y $25 para fabricar cada juguete. Voy a usar esta información para, primero, escribir una ecuación lineal en la forma C igual a M veces N más B. Eso da el costo total C, para producir N de estos juguetes. Observe cómo hay dos componentes en el costo total. Tenemos un costo fijo de $9.800, que cambia independientemente de cuántos juguetes se fabriquen, y luego tenemos el costo variable de $25 para fabricar cada juguete. Lo que significa que el costo total C es igual $25 veces el número de juguetes fabricados, que es N, más el costo fijo, o costo de desarrollo, de $9.800. Observe cómo esta ecuación en forma de intersección dependiente, o la forma Y es igual a mx más b, donde la pendiente representa el cambio en el costo total con respecto al cambio en la cantidad de juguetes fabricados, que, en este caso, es de $25 por juguete, y la intersección vertical, o B, que sería el punto, es el costo fijo o el costo si se fabrican 0 juguetes. Observe, nuevamente, independientemente de cuántos juguetes se fabriquen, incluso si no se fabrican 0 juguetes, el costo fijo de $9.800 no cambiará. Ahora se nos pide determinar el costo total para producir 2050 juguetes. Entonces nos están diciendo aquí que N es igual a 2050. Queremos determinar cuál sería el costo total. Entonces el costo total C es igual a 25, o $25. Veces N, que es 2050. Más 9.800. Entonces esto será igual a 51.250. Más 9.800, que es igual a 61.050. Lo que significa que el costo total para producir 2050 juguetes es de $61.050. Ahora, para nuestra última pregunta, se nos pide determinar cuántos juguetes se produjeron si el costo total fue de $93.550. Entonces, en esta pregunta, nos dicen que el costo total es igual a $93.550. Quieren que determinemos la cantidad de juguetes que fueron producidos, así que ahora sustituiremos 93.550 por C y resolveremos por N. Entonces tenemos 93.550 es igual a 25N más 9.800. Entonces queremos restar 9.800 en ambos lados. Eso nos daría 83.750 iguales. Bueno, esto es 0, entonces tenemos igual a 25N. Entonces, para resolver N, dividiríamos ambos lados entre 25. Y 83.750 dividido por 25 es igual a 3.350. Esto nos dice que si el costo total fuera de 93.550, se producirían 3.350 juguetes. Espero que hayas encontrado esto útil.